¿Qué clase de persona es el abogado litigante? Entre las preguntas que se plantearon en el curso de una serie de conferencias, una de las más frecuentes fue la siguiente: ¿qué tipo de persona se requiere para ser un abogado litigante? La respuesta es sencilla. Los abogados litigantes de altos vuelos son personas excepcionales que poseen todo un acervo de aptitudes específicas, lo cual no quiere decir que hayan nacido con ellas. Aparte de un buen coeficiente intelectual, es muy poco lo que un abogado litigante tiene de hereditario. Las habilidades que son importantes en un tribunal se van labrando, asentando y puliendo. Necesitan práctica, mucha práctica. También se requiere confianza, disciplina y determinación. Si en un lugar dentro del sistema judicial americano hubiera un abogado litigante que no hubiese trabajado duro para llegar a ser lo que es, esto sería un caso insólito. El principal problema con los abogados litigantes es que comienzan bastante tarde. Por lo general, lo hacen después de haber egresado de la escuela de Derecho. El momento ideal para iniciar el proceso de preparación es durante los años de estudio en la facultad, cuando las personas son más susceptibles de ampliar sus horizontes con gran rapidez. Los estudiantes a menudo dicen: creo que me gustaría ser abogado litigante. ¿Debo especializarme en administración pública, en ciencias políticas, en contabilidad o en administración de empresas? La respuesta es siempre la misma. Si quieres ser un buen abogado litigante, aprenda a leer, a hablar con un lenguaje correcto y desde ahora mismo. El lenguaje debe ser su fuerte. Aparte de esto, lo ideal es una amplia cultura con sólidas bases en humanidades y con énfasis en filosofía, historia y psicología. Hay muy buenas razones para hacer estas recomendaciones. La capacidad de usar el lenguaje de una manera efectiva es de importancia vital para el abogado litigante. Todas esas aptitudes se manifiestan a través de un uso efectivo de la palabra escrita o hablada y en su capacidad para entender de una sola pasada lo que otros han escrito. El abogado que tiene el pleno dominio del lenguaje aventaja a cualquier oponente menos talentoso, ya que su principal herramienta es el idioma de la persuasión. En cuestiones de derecho, la retórica ha sustituido a la espada, y si todos los abogados usaran la primera, obtendrían mejores resultados, gozarían de mayor confianza de parte del público y habrían más personas dispuestas a utilizar los tribunales para resolver sus disputas en vez de tratar de resolverlas por sí mismas, a menudo con desastrosas consecuencias. ¿Y la filosofía? Una gran parte de la actividad jurídica es la filosofía, porque los abogados asumen la responsabilidad de lo que ocurre con las personas que tienen problemas. La filosofía no trata tanto de lo que son las cosas, sino de cómo deberían de ser. Como dijera el procurador de justicia Robert Kennedy en una ocasión, otras personas dicen: ¿por qué? Yo digo: ¿por qué no lo contrario? La filosofía se relaciona directamente en el trabajo de un abogado litigante. Él debe tener una filosofía personal que lo guíe en el ejercicio de su inmenso poder y en un buen dominio de los principios de la lógica para presentar argumentos que convenzan en los tribunales y que adopten normas nuevas y establezcan precedentes que reflejen el mismo respeto para la dignidad humana que para una ley. ¿Y la historia? Según lo aprende todo estudiante de leyes, ya en sus primeras semanas en la facultad, el derecho se enseña por medio de la historia. Antes de graduarse, un estudiante habrá leído centenares de casos, cada uno de los cuales refleja cierta decisión de un tribunal de apelaciones sobre alguna cuestión de definición o interpretación de una ley. Téngase presente el juicio de apelación relativo al plazo de entrega en el cual se decidió que legalmente 90 días está dentro del significado de pronto en una industria de los cortineros. Al método de enseñanza de las leyes en los Estados Unidos se llama muy acertadamente el libro de casos. Cada caso es un ejemplo de historia jurídica. ¿Y la psicología? Es el estudio de la conducta humana y esa materia será de interés cotidiano para un abogado litigante durante toda la vida. Tiene que entender que la conducta humana, para que pueda predecirla en cierto grado de exactitud, y tendrá que hacerlo con respecto a los jueces, a los testigos, a los jurados y a los clientes y las partes del litigio. ¿Cuál será la reacción de cada uno de ellos cuando enfrente algún dilema, algún contratiempo o fracaso? El conocimiento de los principios que rigen la mayor parte de la conducta humana normal, junto a un acervo de experiencias que se irán acumulando a lo largo de toda la carrera de un abogado litigante, son las herramientas indispensables de su oficio. Y si alguien opta por especializarse en el derecho penal, también será esencial que comprenda la conducta humana anormal.
Tal vez el rasgo principal en la personalidad de un buen abogado litigante sea una confianza innata en sí mismo que es muy necesaria para actuar con rapidez y decisión cuando no hay tiempo para consultar a los demás ni alguien que le aconseje. En otras palabras, esta no es una profesión en la cual se pueda consultar a papá o asesorarse con un perito antes de tomar una decisión. Los abogados a menudo usan la analogía cuando tratan de destacar algún detalle o hacer prevalecer sus puntos de vista. Si se trata de enumerar las habilidades que debe poseer un litigante competente, puede hacerse una muy buena analogía refiriéndose al arte de la navegación aérea. Por buena fortuna, el autor tuvo que aprender a volar en un cuerpo de marinos de los Estados Unidos y esta fue una educación tan buena que no hubiese podido pagarla con dinero. Los aviones de combate eran relativamente nuevos. Cuando comencé mi adiestramiento de vuelo a la edad de 19 años y todos pensábamos que el programa era tremendamente emocionante, efectivamente lo era, pero también de lo más exigente. Y quienes sobrevivimos y llegamos a ser aviadores navales aprendimos varias reglas a la perfección. Son las siguientes. Regla número 1. Un aeroplano es el medio maravilloso de transporte y si usted está siempre un paso adelante de él en el manejo de los controles, el aparato lo llevará de un lugar a otro sin peligro y con eficiencia. Regla número 2. Si se queda atrás y se tarda en el manejo de los controles, el aparato seguramente lo matará. Regla número 3. Si la mayor parte del tiempo usted lo empeña en mantenerse a la par con el aparato mientras lo controla, entonces en algún momento el avión se adelantará. Ahora aplique la regla número 2. Desde luego, el punto clave aquí es que pensar antes de actuar y prever las consecuencias de lo que se haga con condiciones esenciales para triunfar en muchas tareas humanas, pero en ninguna de ellas tiene tanta importancia como en la aviación y también en el manejo de litigio en las cortes. Esto puede aplicar porque algunas de las grandes figuras del actual colegio de abogados litigantes son también pilotos aviadores. Las dos profesiones tienen lo siguiente en común. 1. Los pilotos no tardan en aprender que deben tomar ciertas decisiones con rapidez y que éstas deben ser correctas. Lo mismo se aplica a los abogados litigantes. 2. Los pilotos aprenden que, para gobernar el aeroplano con eficiencia, deben quitarse el hábito de obedecer las órdenes, excepto en el caso de los pilotos militares cuando vuelan en formación. Los abogados litigantes tienen que hacer lo mismo. 3. Los pilotos saben que si desean elegir la aviación como carrera, tienen que desarrollar una fuerte confianza en sí mismos y no angustiarse por cualquier percance que tengan que confrontar. Esto también se refiere a los abogados litigantes. 4. Los pilotos tienen que estar preparados para decidir y actuar con celeridad y para evitar los errores, incluso cuando apremia el tiempo. Los abogados litigantes tienen que cumplir con los mismos requisitos. 5. Los pilotos, después de todo, solo son seres humanos y sí cometen errores de vez en cuando, pero saben que no todos los errores que se cometen en aviación son necesariamente fatales, a condición de que sepan a. Reconocer el error que han cometido, b. Investigar su naturaleza y los medios para corregirlo, c. No atemorizarse ni paralizar en los controles de mando. Todo abogado litigante a menudo sufre el mismo síndrome. Si el lector interpreta esta analogía como una sutil invitación para que aprenda a volar, entonces permítame decir, sin embargo, decídase y hágalo. Con eso no pretendo decir que usted necesita obtener la licencia de capitán de aerolíneas antes de que pueda ser un abogado litigante. Eso no es necesario, pero el lector podría inscribirse en un curso elemental para pilotos en el cual tendrá que hacer por lo menos un vuelo solitario cuando el instructor le deja solo en la cabina por primera vez y diga, dale una vuelta, lo cual significa despega y aterriza por ti mismo. Este es el momento en el cual muchos estudiantes comienzan a desear estar en tierra firme y se dicen a sí mismos, ¿cómo diablos me metí en este lío? No obstante, la mayor parte de la gente cuando vuela sola por primera vez realiza con éxito su vuelo y una vez que ha tenido experiencia se percata que se ha convertido en una persona diferente, más relajada, más confiada, orgullosa de su hazaña y con una nueva seguridad que le produce al haberse superado. Estas cualidades también son muy necesarias para ser un buen abogado litigante. Con el fin de tomar decisiones difíciles de una manera rápida, confiada y acertada, los abogados litigantes tienen que desarrollar una gran habilidad para el análisis de la lógica
Deben tener capacidad de comprender la naturaleza de un problema y llegar a conclusiones correctas respecto a las diversas soluciones y alternativas posibles. Para los estudiantes que deseen llegar a ser abogados, les será de utilidad cualesquiera de los cursos o aptitudes extracurriculares que requieran este tipo de ejercicio intelectual. Un ejemplo muy sencillo de estas últimas es un juego de ajedrez. El número de diferentes problemas que presenta el ajedrez a un jugador es casi infinito. Un buen jugador de ajedrez tiene que ser capaz de prever todas las consecuencias posibles de determinados movimientos y luego escoger el mejor. Normalmente el ganador es el jugador que pueda percibir estas consecuencias con más acierto. Además, el ajedrez presenta una oportunidad de aprender otra habilidad muy valiosa, la de sacrificio inteligente para obtener un beneficio a largo plazo. Un ajedrecista va a perder peones, caballos, alfiles y torres en casi cualquier partido en contra de un adversario de igual fuerza. Puede perder su reina, pero si salva al rey, entonces gana el partido. Los abogados litigantes tienen que hacer lo mismo de una manera constante. Cada vez que se introduce alguna evidencia en un caso, puede haber un precio a pagar, porque muchísimas cosas que normalmente un juez no permitiría que las presentara la otra parte a un jurado pueden volverse evidencia admisible por culpa del abogado. Como ejemplo, supongamos que el acusado en un caso penal de asalto con agresión desea demostrar la improbabilidad de que él haya sido el agresor, llamando a los testigos a establecer que él tiene un carácter muy pacífico y que no es el tipo de persona que sea susceptible a iniciar una violencia en una disputa. Él dice que para demostrar puede llamar a varios testigos que conocen su reputación como la de un tipo de persona pasiva. Al presentarse este tipo de evidencia, el abogado del acusado abre la puerta a una evidencia contradictoria que no habría sido admisible si se hubiese pasado por alto este tema. Pues como regla general en los casos de carácter penal no se permite a la parte acusadora demostrar que el acusado cometió la ofensa en cuestión, como sería golpear a alguien en este caso, aclarando que él ya se había comportado de la misma manera con anterioridad. Empero, cuando la puerta se abre al mismo acusado, la regla cambia de una manera asombrosa. Al tratar de demostrar que él es un hombre pacífico por reputación, el acusado invita, de hecho, a la parte acusadora a tratar de establecer lo contrario. Ahora, la parte acusadora puede llamar a un testigo, si puede encontrar alguno, que testificará que han sabido que el acusado es un hombre violento y que tiene la reputación de hacer uso de los puños a la menor provocación. No pocos abogados litigantes penales han sufrido serios descalabros debido a este giro inesperado de los acontecimientos tan solo porque ignoraron uno de los principios básicos del ajedrez. De la misma manera que un ajedrecista se pregunta, ¿debo sacrificar un alfil para tener la oportunidad de tomar la torre de un adversario y obtener casi una ventaja a largo plazo? Así, un abogado litigante tiene que quebrarse la cabeza en la misma forma constantemente. ¿Serán lo bastante convincentes mis testigos al confirmar el carácter pacífico del acusado como para contrarrestar lo que declaren aquellos de la parte acusadora puede llamar para demostrar que tiende a comportarse con violencia? En este caso, ¿habré hecho a mi cliente más daño que beneficio al correr este riesgo? Las decisiones como estas son difíciles, pero a menudo tienen que tomarse con cierta rapidez. Debido a este factor de rapidez, quien decide jugar al ajedrez para desarrollar sus habilidades como abogado litigante debe evitar la versión larga de este juego. El ajedrecista dedicados habitualmente se quedan estudiando el tablero durante una eternidad antes de decidir el movimiento de que van a hacer. Examinan las opciones y todas las consecuencias posibles con gran detalle. Esta manera de jugar es muy útil para aprender la estrategia, pero no así para la táctica. Por extraña que parezca, la comparación de un juego de ajedrez y un juicio de litigio con la guerra es de utilidad para comprender la diferencia entre la estrategia y la tácita. Cuando una fuerza enemiga sale a librar batalla contra el adversario, los almirantes y generales más sabios y de más edad se sienten alrededor del mapa de una sala de planificación y deciden cómo hacer el mejor uso de sus soldados y armamento para derrotar al adversario. La disposición de los barcos, de los tanques, de las tropas, de la artillería y de los aeroplanos y cómo y cuándo van a atacar tienen que estar bien coordinados con bastante antelación a la batalla. Todas estas decisiones de estrategia tienen en cuenta las predicciones de lo que el enemigo pueda hacer y lo que probablemente haga una vez que se inicie la acción. Tal plan de batalla es muy similar al que hacen un abogado litigante y su personal cuando preparan un caso para el juicio.
siempre tratando de prever lo que hará el adversario. La táctica es básicamente los ajustes que se hacen en el plan maestro una vez que se inicia la acción. Los comandantes del campo de batalla a menudo se percatan de que el enemigo no está reaccionando como todos pensaban que lo haría o debiera hacerlo y que se necesita un cambio rápido de plan. Por ejemplo, el jefe de un escuadrón de aviones bombarderos de ataque podría observar que un ataque contra un campo aéreo enemigo va mal porque éste está defendiendo más fuertemente de lo que hubiera previsto cualesquiera de las personas que elaboraran el plan estratégico. Comprende que si continúa su ataque, puede perder todos sus aviones sin neutralizar la fuerza enemiga y impedirla el uso de ese campo para lanzar contraataques, amenazando una flota de sus propios barcos que se hallan cerca de la costa. Sin embargo, él sabe, a partir de informes previos a la batalla, que los depósitos de municiones y de combustible del enemigo se encuentran solo a unas cuantas millas de distancia y observa que no parecen estar bien defendidas como todos esperaban cuando se formó la estrategia. Por tanto, el jefe de escuadrón toma la rápida, tácita decisión de cambiar el plan original y usar la capacidad de fuego de sus bombarderos contra el blanco nuevo y el más indicado. Después de todo, los aviones enemigos, sin comunicaciones y sin combustible, no representarán una gran amenaza para nadie. Por medio de la radio ordena a sus aviones interrumpir el ataque sobre el campo aéreo y en cambio dirigir el ataque contra los depósitos de comunicaciones y de combustibles. A estos los destruye, salva la mayor parte de sus aviones y pone al peligro fuera de combate. Si se usa el ajedrez como ejercicio mental para desarrollar un sentido de la tácita, es preciso introducir en el juego un factor de tiempo. Por tanto, si usted va en ese camino, debe ponerse de acuerdo con su adversario sobre un límite de tiempo permitido a cada uno de sus movimientos y jugar con cronómetro. El tiempo permitido puede variar desde un lapso tan breve como un minuto hasta uno de 30 segundos. Indudablemente los errores aumentarán a medida que se reduce el tiempo de decisión, pero también aumentarán los errores del adversario. Después de que usted se haya acostumbrado a esta disciplina y a la necesidad de decidir con rapidez el movimiento siguiente sobre el tablero de ajedrez, elija como adversario a los jugadores que sean muy buenos, pero que tengan poca práctica en la versión rápida del juego. Ya verá que los errores de ellos son más numerosos que los suyos por un margen sustancial, simplemente porque ellos no tienen el hábito de tomar decisiones rápidas. Mientras ellos no adquieren esa aptitud, usted seguirá derrotándolos con mucha regularidad. Algo muy similar ocurre cuando un abogado muy cauteloso y metódico se encuentra en una sala de juzgado frente a un abogado litigante muy ducho. El abogado metódico, al ver su estrategia trastornada por algún giro de sucesos inesperados, comenzará a vacilar porque nunca ha aprendido a adaptarse con rapidez al cambio de circunstancias. Cuando no hay tiempo para pensar las cosas perfectamente, él se queda atrás. Si fuese un piloto que volara en medio del mal tiempo, se estrellaría. Para triunfar como abogado litigante es preciso aprender a no estrellarse frecuentemente. Como se ha dicho, un buen abogado litigante tiene que poseer confianza, disciplina y aptitudes para tomar decisiones rápidas y acertadas, así como una mente buena para el análisis y la lógica. Pero no es solo eso. Hay muchas personas que están bien dotadas de estos aspectos, pero aún así no deberían entablar litigios, sino dedicar sus vidas a otra cosa. Un abogado litigante tiene que ser un individuo de muchos recursos, iniciativa e imaginación. No debe dejarse dominar por los convencionalismos. El peor enemigo es la persona que dice, vamos a hacer las cosas de esta manera porque siempre las hemos hecho así. Cuando los escritores y las figuras públicas se desesperan por las aptitudes burocráticas, en realidad se quejan de cierto tipo de mentalidad. Si este fuera el principio que rige toda la vida, pocos serían los cambios que ocurrirían alguna vez. Una persona de recursos es el individuo que piensa que tiene una solución mejor para un problema que las que utilizan actualmente y el que se tiene el empuje para probar. No todos los métodos o ideas nuevas van a ser útiles, pero si no se tiene iniciativa, esto nunca sabrá. Ser innovativo e imaginativos puede llevar a una salida en falso y producir errores, pero históricamente las personas que tienen estas características constituyen los mejores abogados litigantes. De acuerdo con mi propia experiencia, puedo recordar dos ejemplos que ayudan a ilustrar este punto. Cuando tenía 20 años y estaba en la fase final de mi adiestramiento en la aviación naval, estaba ansioso, al igual que cualesquiera de mis colegas, por terminar y conseguir mis alas de oro de la Marina.
El obstáculo final antes de llegar a este feliz acontecimiento requería que se hicieran 8 apontizajes sobre un portaaviones tripulando un Gelad, un avión de combate grande, pesado y poderoso que databa de la Segunda Guerra Mundial. Para apontizar en un portaavión es necesario acercarse a la pista a una velocidad que en el aire es justo por encima del punto en que el avión para y cae como una roca. Mientras el puente del portaavión pasa debajo del aeroplano, el piloto jala al obturador del motor y el avión cae de golpe sobre el puente. Un garfio que cuelga de la cola del avión se engancha en uno de los 9 cables que están tendidas transversalmente en el puente y se detiene el avión. A medida que el piloto se acerca a la pista de apontizaje de portaaviones, constantemente recibe señales de aviso de parte del oficial de señales, o por lo menos esto se hacía en los años 50. En el momento final de acercamiento, el oficial da una de las señales, ya sea un corte, que significa parar el motor y apontizar, y una señal de fuera, que significa vete al diablo, estás poniendo en peligro el barco. Si tienes suficiente combustible, da una vuelta y te daremos otra oportunidad. Si no, clávate en el agua y si sobrevives te recogerá un helicóptero. Cualesquiera de las 2 señales es absolutamente obligatoria sin excepciones. Pero los portaaviones son costosos y solamente aquellos aviadores que se las considera aptos para intentar las 8 apontizajes se les permite acercarse a ellos. Para cumplir los requisitos del curso era necesario hacer prácticas de apontizaje en portaaviones, lo cual significa aterrizar reiteradamente sobre un puente de portaaviones pintado sobre una pista en un extremo del campo aéreo. Estas prácticas no me salían bien. El oficial de señales de apontizaje, que era un tipo irascible, siguió dándome señales de que yo iba demasiado rápido y luego me daba la señal de fuera. Finalmente me dijo por la radio que si yo no disminuía la velocidad debidamente, no iré al portaaviones por algún tiempo. Eso me hizo gracia. Siendo un joven obstinado, estaba convencido de que mi velocidad era tolerable aunque él no hubiera satisfecho con ella. Y dije para mí, le demostraré a ese malvado cascarrabias quién sabe volar lentamente y quién no sabe hacerlo. En el siguiente intento, seguí tambaleándome hacia la raya que llevaba al puente pintado, volando a una velocidad muy por debajo de la recomendada y con él literalmente colgando en el propio propulsor, lo cual es una situación un tanto peligrosa. Estaba seguro de que el oficial de señales aprobaría esta complicada maniobra y que señalaría un descanso. Lo que sigue me enseñó que hay que pagar un precio muy alto por el error que no se prevé lo que puede hacer el enemigo. El oficial de señales sabía que yo iba demasiado lento y decidió darme una lección. Con la mano izquierda lista para controlar el obturador recibí una señal de fuera, la cual yo jamás esperaba. Jalé de golpe el obturador hacia adelante y el motor rugió. Yo estaba entonces solamente a unos 2 metros por encima de la pista de aterrizaje y de pronto ocurrió lo peor. El avión estaba volando muy lentamente, que las alas tenían muy poco aire soplando sobre su superficie. No había suficiente para contrarrestar la tremenda torca o fuerza de torsión del motor. Empujé con fuerza la palanca hacia la derecha, pero el aeroplano giró hacia la izquierda fuera de control. Yo había obedecido una señal de mando que jamás debió haberse dado en una situación de práctica, y estuve a punto de morir a causa de mi reacción disciplinada a esa señal. La temida volteareta de torsión era legendariamente mortal para los pilotos y yo estaba a punto de unirme a ellos en una lista muy desafortunada. Si hubiese abandonado la razón y seguido ciegamente la orden como me habían imbuido en el cerebro, hubiera ocurrido una inevitable colisión mortal. Afortunadamente, el instinto de supervivencia es fuerte. Pronto me di cuenta que, si bien el tiempo de guerra podría ser necesario sacrificar mi modesta vida para salvar el barco y a sus tripulantes y ganar la batalla y así la guerra, aquello no era más que un portaavión simulado, pintado sobre el asfalto. El único que estaba en peligro era yo, puesto que el oficial de señales ya corría desesperadamente para alejarse de donde yo me estrellaría en llamas. Pensé en desobedecer su señal, podría hacerme aterrizar en una prisión naval de un buen tiempo, pero de alguna manera eso me parecía ser una alternativa más aceptable. Volví a jalar el obturador del motor, librándome con ello de la tremenda torsión que me estaba haciendo girar
Di un fuerte puntapié al timón derecho para levantar el ala izquierda y caí de golpe en la pista, sobre la rueda izquierda. Me las arreglé para controlar el bamboleo y sobre las ruedas del avión regresé a la rampa con las piernas trémulas cual gelatina. Unos minutos después, el oficial de señales de aterrizaje se reunió conmigo en la caseta de vuelo y se veía muy pálido. Ambos estuvimos de acuerdo en que nadie saldría beneficiado armando un gran alboroto por el incidente y que si la situación hubiese sido real, hubiera sido mucho mejor tratar de aterrizar sobre el puente que estrellarme sobre él de cabeza. Al día siguiente me fui a portaaviones, hice 8 aterrizajes sin contratiempos y fui designado aviador naval. Se menciona este incidente no para discutir si estuvo bien o mal lo que hiciera el autor, dadas las circunstancias, sino para señalar la necesidad que uno debe pensar por sí mismo cuando se presenta una crisis y nadie más que uno pueda resolver o siquiera tratar un problema. Bien o mal, aquí el autor está escribiendo este libro, y eso es algo que los cadáveres jamás han hecho con gran éxito. El segundo incidente ocurrió al autor cuando tenía apenas un año, casi justo el día de ser miembro del Colegio de Abogados de Massachusetts. Se me pidió que ayudara a sacar de la cárcel a Sam, un médico. Estaba cumpliendo una cadena perpetua por el alegado asesinato de su esposa el 4 de julio de 1954, exactamente un mes o dos después de que yo tan intensamente hubiera practicado giros de torsión en Grumman. Lo conocí en noviembre de 1961 después de leer El caso de asesinato Shepard, un libro de Paul Holmes que me persuadió de que el médico era inocente. En cuanto yo acepté el caso y lo descubrió la prensa, los colegas de mayor edad comenzaron a darme felicitaciones aunque con reservas. Dijeron en efecto, ese es un gran caso. Tendrás mucha publicidad, pero haz que la familia pague buenos honorarios porque jamás podrás librarlo. Pero pienso que puede ser inocente, contestaba. Él merece salir, tal vez, decían ellos. Pero ha hecho más de 10 apelaciones y todas las ha perdido. Mucha gente piensa igual que tú, pero así están las cosas. Ahí se va a quedar para siempre. Si yo hubiese sido un atento oyente, sensible a los consejos sinceros y bien intencionados de los colegas mayores de edad y más sabios, Sam todavía estaría en prisión y con libertad condicional bajo palabra. Simplemente no podía aceptar la idea de que un hombre pudiera ser retenido en prisión por algo que no había hecho, de manera que me lancé hacia adelante. Después de un par de salidas en falso, finalmente terminé de estudiar el caso y sus inmensos registros hasta que los aprendí de memoria y luego procedí a declararle la guerra al estado de Ohio con una petición federal de un auto de habeas corpus, un remedio antiguo y eficaz para el encarcelamiento injusto. Un valiente juez federal de Dayton finalmente liberó a Sam en julio de 1964, llamando al juicio en que él fuera condenado una burla de la justicia. Entablamos el nuevo juicio, después de una consulta a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la cual estuvo de acuerdo. El segundo jurado tardó poco tiempo en concluir que el doctor Sam no había matado a su esposa y lo puso en libertad. Si yo hubiese estado dispuesto a escuchar un buen consejo, en vez de rebelarme en contra de las cosas tal como son y siempre han sido, usted probablemente no estaría leyendo este libro. Para el estado de Ohio, la convicción del juez era algo inmutable. Para salvar tales obstáculos a veces se necesita un esfuerzo mayor, lo cual simplemente significa embestir la cabeza contra el muro de todas las maneras nuevas que uno pueda concebir, hasta encontrar lo que haga ceder. Aunque le parezca al lector que es capaz de hacerlo o que tiene el potencial para aprenderlo, lo cual es igualmente bueno, todavía necesita algo más que llegar a ser un buen abogado litigante de éxito. Se necesita una persona con el don de ver la realidad y también con el don de gentes. Una persona que posee el don de ver la realidad es alguien que comprende bien lo que es la vida sobre la tierra y distinguirla de lo que aparenta ser. Lo primero se aprende al ver y comprender lo que se afronta día tras día en vez de perderse en las divagaciones de las fantasías respecto a las cosas y de permitir que lo imaginario se confunde con la realidad. Las fantasías son buenas y toda persona saludable las tiene, pero hay que comprender que son algo imaginario y no son como las cosas en la realidad. Si el lector se cae de una lancha y imagina que está a salvo en una tibia cama, entonces hay buenas posibilidades de que se ahogue.
Pero si se da cuenta de que está en el agua, pero no por ello se atemoriza, entonces, aunque haya cierto peligro real de ahogarse, probablemente encontrará una manera de salvarse, aunque jamás haya aprendido a nadar. Una persona que posee el don de gentes es alguien que se siente cómodo con otras personas, que se lleva bien con ellas y que las acepta tal como son, sin arrepentirse de las concesiones que posiblemente tengan que hacerse. Algunas personas preferirían tratar más bien con cosas como son las computadoras, instrumentos de laboratorio o un vehículo, o bien ocuparse de una artesanía, por ejemplo, la ebanistería. Otros preferirían vivir en un mundo en el cual la imaginación les sirve como un escudo para aislarse del lado amargo de la realidad. Algunos artistas, aunque de ninguna manera todos ellos pertenecerían a esta categoría. Un abogado litigante trabaja todo el día con personas, clientes, testigos, otros abogados, jueces y el personal de los tribunales, gente de todo tipo y descripción. Es de utilidad aprender pronto que las personas varían considerablemente dentro de los límites de lo que se define como una conducta humana normal y que se necesita tener bastante flexibilidad para llevarse bien con todos ellos o casi todos. Sobre todo, un abogado litigante tiene que ser muy hábil para tratar con los jurados, porque ellos tienen en sus manos la suerte de él y la de su cliente. Los jurados en su mayoría son personas comunes, y si bien cada uno es un individuo, ellos tienen que actuar colectivamente para cumplir con sus funciones. La mayor parte de los veredictos tienen que ser unánimes, o sea, todos los jurados tienen que estar de acuerdo, de lo contrario habrá un juicio en desacuerdo o juicio nulo, aunque este requisito se está haciendo menos rígido en muchos estados. Los jurados son, en parte, el producto de sus comunidades y un buen abogado litigante debe ser capaz de apreciar el impacto que puede tener, en su caso, los valores de una comunidad dada. Por ejemplo, no se presentaría un caso de la misma manera en la ciudad de Nueva York que en Butte, Montaña. Las personas que llegan a ser miembros del jurado son criados de manera diferente y piensan de manera distinta. Esto no quiere decir que un abogado litigante deba ser una persona de muchos rostros, porque los buenos solo tienen una cara y no tratan de cambiarla. Los verdaderos actores adoptan con éxito diferentes rostros y convencen al público de que la cara es la persona. Anthony Hobbes, por ejemplo, nos convenció de que él era jorobado de Nuestra Señora de París, y en otra obra de que él era el primer ministro de Israel. John era un buen actor y un héroe popular norteamericano, pero siempre era John. Los papeles de este se escribían para que estuvieran de acuerdo con su personalidad. En tanto, Anthony se adaptaba a los papeles que habían sido escritos antes de que él naciera. Los buenos abogados litigantes son actores en el sentido en que lo fue John. Aunque el rostro no cambia, las expresiones, los modales y las concesiones que deban hacerse a las costumbres locales sí cambian. Si alguien llega cabalgando a una ciudad como sábelo todo y trata de lograr que los jueces, los jurados y el asesor legal de la otra parte hagan las cosas de la manera en que él piensa que deban hacerse, se expone a recibir duras lecciones. La capacidad de adaptarse a las circunstancias o modificar sus propios métodos en una manera que los demás se sientan cómodos y en confianza, pero sin menoscabo de los principios y objetivos de uno, es lo que caracteriza a un abogado profesional. Siempre es posible sugerir a un juez conservador que deba considerar una nueva manera de enfocar el problema sin ofender con ello. Existen en la vida pocas situaciones que no puedan mejorarse con un poco de cortesía, y los buenos abogados litigantes, por fuertes que sean sus egos, son personas finas y bien educadas. Si el hecho de conocer y relacionarse con nuevas personas, personas diferentes como las que se encuentran en nuestras comunidades rurales, hace que uno se sienta torpe, tímido y fuera de lugar, no se desespere. No es raro que esto suceda a las personas que en todo lo demás son perfectamente normales. Pero si esa sensación persiste, a pesar de todo lo que se haga por superarla, examine una vez más su proyecto de dedicarse a litigios. Usted podría estar mucho mejor haciendo otra cosa y haciéndola muy bien, donde las relaciones personales no sean tan importantes. El abogado litigante realmente necesita ser una persona que se gane simpatía de todos. Por otra parte, si a usted le gusta tomar parte en la toma de decisiones colectivas y necesita consultar a los demás o apoyarse en ellos en tiempos difíciles, entonces este oficio no es para usted.
El hecho de depender solamente de uno mismo al tomar decisiones en los momentos de grave tensión implica que uno no debe dejarse agobiar por los temores de estar solo. El abogado litigante debe ser autosuficiente en gran medida, pero sin dejar jamás de ser comprensivo, considerado y cordial hacia quienes ven las cosas de manera distinta. De lo contrario, carecerá de la calidad humana que le permite sentirse feliz de poder ayudar a esas personas como abogado litigante. Si prefiere aislarse de sus problemas, no debe intentarlo. Si hasta este punto el lector piensa que está a la altura de lo que el autor indica como norma o que logrará estarlo a la medida que desarrolle sus cualidades, aún debe considerar un obstáculo final que requiere cualidades más importantes que todas las demás, o sea, un alto nivel personal de ética e integridad personal. Una persona legalista simplemente enfoca a la ley en el aspecto técnico y la obedece al pie de la letra. Si algo es ilegal, él evitará hacerlo. Si algo es legal, pero no obstante muy ruin, es posible que lo haga de todos modos. Le prometerá vender un lote de terreno y posteriormente le dirá que ha cambiado de opinión y que usted olvidó pedirle la promesa de venta por escrito. Un abogado legalista podría percatarse en el tribunal de que el plazo que tiene su oponente para cumplir con ciertos requisitos se está venciendo y quedará callada hasta que se venza para luego insistir en una sentencia favorable fundándola en los errores de la contraparte. Un profesional ético, cuya moral usualmente se mide por el alcance y el grado de su integridad personal, normalmente tiene suficiente madurez para comprender que la vida es demasiado breve para dejarse regir por hábitos mezquinos. Independientemente del número de leyes que podamos aprobar para reglamentar la conducta humana y a la vez proteger los derechos de la persona, nadie jamás supo inventar una ley que obligará a las personas a ser decentes. Los buenos abogados litigantes son, simple y llanamente, personas decentes. Lucharán con ahínco por los derechos de los clientes, pero de una manera limpia y nunca mezquina, y sin recurrir a estafas ni dar golpes bajos. Esta es una profesión en la que, más que en cualquier otra, la palabra empeñada tiene que ser válida en toda ocasión. Los abogados litigantes están constantemente haciendo promesas y representaciones ante los tribunales, los jurados y otros abogados. Si no son de fiar, no pueden desempeñarse como deben. Las facultades de un abogado litigante le otorgan un poder tremendo, que fácilmente puede volverse abusivo si no la equilibra y se refrena por un sentido de responsabilidad y una integridad personal igualmente grandes. Todos tenemos el poder de entablar litigios en contra de alguien bajo el pretexto más trivial, para paralizar sus recursos, para causarle gran ansiedad y gastos jurídicos, y de manera general hacerlo miserable con escasa o ninguna justificación. Quisiera poder decir que estos casos son raros, pero desafortunadamente no es así. Muchos de los que ostentan su título de abogados hacen precisamente eso con el propósito de exprimir unos cuantos dólares por arreglo extrajudicial a alguien que no puede permitirse el tiempo y la incomodidad de acudir a los tribunales. La conducta de estas personas explica con creces por qué el público en general mira su comunidad legal con suspicacia y con poco afecto. Luego están aquellas personas equivocadas que piensan que la ley es una especie de deporte nacional. Esta actitud es fomentada asiduamente y por desgracia a través de los medios de comunicación, cuyos reportajes sobre los juicios del momento a menudo son superficiales y se centran solo en quién ganó y quién perdió, sin entender realmente el verdadero significado de estos términos. Vince Lombardini, el gran entrenador del equipo de fútbol americano de los Green Bay, dijo una vez: ganar no es lo más importante, es lo único importante. Esto puede ser cierto tratándose de fútbol, pero no lo es en el manejo de los litigios. Lo mismo que en un partido de fútbol, en todo litigio que llega a su fin, una de las partes tiene que perder. Pero a diferencia del deporte, la parte que pierde en un litigio por lo general lo merece. Y así debe ser. Si toda la verdad sale a la luz y si se aplican los preceptos de ley correctos. El hecho que un litigante tiene el derecho de ser oído, de presentar su evidencia y lucirse de grande ante el tribunal, no significa que merezca ganar, de la misma manera que el vendedor no merecía ganar el caso de los cortineros en el capítulo anterior.
Los abogados que logran la victoria manipulando y torciendo las reglas no sirven a nadie, ni siquiera a sí mismos, por muy dulce que pueda parecer su sabor de la victoria. Esto es especialmente cierto en el caso de algunos fiscales, quienes creen que deben ir hasta el último extremo para condenar a alguien a quien han seguido juicio, aunque tengan que recurrir a un testimonio falso para lograrlo. No es posible pensar en una hazaña más vergonzosa que encarcelar a un ciudadano a base de evidencia fabricada, simplemente porque se lo reconozca el hecho de haber ganado, y no obstante esto ocurre todos los días. Estos abogados jamás han entendido o no respetan la antigua y noble máxima que está grabada en granito sobre los pilares de algunos tribunales federales. Los Estados Unidos ganan cada vez que se hace justicia a uno de sus ciudadanos. Si el lector se le hace difícil comprender este principio, o por algún motivo no piensa seguirlo, procure dirigir sus faenas terrenales a alguna otra profesión. No lo necesitamos ni lo queremos. ¿Qué clase de persona es el abogado litigante?